empresa que analiza se llama Abreño Import Export SRL, una empresa boliviana dedicada a la importación y exportación y comercialización de productos. Nuestra investigación se realizó específicamente en el área administrativa, donde se analizó un equipo conformado por 6 personas que desempeñan diferentes funciones relacionadas a la contabilidad, tesorería, aduana, logística, compras y ventas. El propósito principal de nuestra investigación fue analizar cómo se desarrolla el liderazgo y la comunicación interna dentro de este equipo. Para ello nos enfocamos en aspectos como la distribución de tareas, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la comunicación de instrucciones, la participación de los trabajadores y el trabajo en equipo. De esta manera buscamos relacionar una situación empresarial real con el concepto de liderazgo y comunicación que estudiamos en esta materia. Buenas noches, siguiendo con la explicación, para realizar nuestra investigación utilizamos una metodología de carácter cualitativo, descriptivo y analítico, basada en la información obtenida mediante una entrevista que se le realizó a la responsable de administración. La persona entrevistada tiene bajo su coordinación a 6 trabajadores que realizan diferentes funciones dentro de la empresa. Entre las responsabilidades de la responsable se encuentra la coordinación del equipo, la revisión de pagos, la capacitación al personal, dependiendo del área al que ingrese cada trabajador. La situación concreta que investigamos fue la manera en que esta responsable coordina al equipo mediante el liderazgo y la comunicación interna. Analizamos cómo organiza y distribuye las tareas, como la toma de decisiones, cómo enfrenta situaciones problemáticas, cómo comunica las instrucciones y cómo mediante la coordinación entre los integrantes. También analiza expresar opiniones y desacuerdos, el manejo de errores y la manera en que se fomenta el trabajo en equipo. Esto nos permitió conocer de manera más concreta cómo se manifiestan el liderazgo y la comunicación dentro de la empresa. Bien, continuando. En la entrevista, después de analizar la información obtenida, identificamos que la responsable del área no utiliza un único tipo de liderazgo. De acuerdo con nuestro análisis, predominan características de liderazgo situacional y liderazgo participativo, además de una orientación hacia los resultados. En primer lugar, podemos relacionarlo con el liderazgo situacional, porque la responsable adapta su manera de dirigir dependiendo de la persona o las circunstancias. Por ejemplo, cuando se presenta una situación, se requiere una decisión directa, especialmente si es una situación urgente o administrativa. La responsable puede tomar la decisión directamente. En cambio, cuando se trata de una decisión operativa, eh, o de una situación que los trabajadores conocen directamente, primero consulta sus puntos de vista antes de tomar una decisión. Por lo tanto, podemos observar que no utiliza la misma forma de dirigir en todas las situaciones, sino que adapta su comportamiento de acuerdo con lo que requiere cada circunstancia. Esto nos permite relacionar la situación observada con el concepto de liderazgo situacional estudiado en clase. Verónica, seguimos. Ah, ya, perdón. Bueno, en otro aspecto importante que encontramos en la presencia del liderazgo participativo, este, este tipo de liderazgo se puede observar porque los trabajadores tienen la posibilidad de expresar sus opiniones, propuestas y desacuerdos de manera respetuosa, pues, ¿no?
La responsable considera estas propuestas cuando puede ser conveniente para la empresa, aunque también existen situaciones en las que la decisión corresponde directamente a ella, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Esto se relaciona con el concepto de liderazgo participativo, porque el líder no toma las decisiones de manera aislada, sino que en determinadas situaciones consulta y escucha a los integrantes del equipo. También identificamos una orientación hacia los resultados. Esto se observa en la importancia que se da al cumplimiento de las responsabilidades y objetivos, como así evitar los retrasos y las fallas en las actividades, ¿no? También, además, para fomentar el trabajo en equipos, se realizan pequeñas reuniones donde cada trabajador puede explicar el avance de sus actividades y comunicar sus pendientes. Por todo esto, nuestro análisis caracteriza el liderazgo observado como una combinación de liderazgo situacional, el liderazgo participativo y también orientación a los resultados. María Seijo. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre el análisis de la comunicación que se dio en la entrevista de la empresa Abrego. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre el análisis de la comunicación interna en el área administrativa. Observamos que la comunicación presenta características de ser directa, clara y participativa. También las instrucciones son comunicadas principalmente de manera verbal y directa, dependiendo del tipo de actividad que se debe realizar. Sin embargo, la comunicación no se limita únicamente a al responsable que transmite las instrucciones, sino que los trabajadores también tienen la posibilidad de poder expresarse sus opiniones, sus respuestas o también sus desacuerdos que tienen. Por esta razón, podemos identificar en esta entrevista que la comunicación existe un intercambio de información entre el responsable y los integrantes del equipo. También las reuniones son importantes para poder manejar este tipo de comunicación. En ellas cada trabajador puede informar sobre sus avances y pendientes, permitiendo que el responsable conozca el estado de las diferentes actividades y también cuando se presenta un error. El responsable conversa directamente con el trabajador para poder analizar lo sucedido y buscar una forma de corregirlo. Por lo tanto, durante la entrevista, podemos concluir de que la comunicación interna cumple dos funciones importantes: transmitir una información y facilitar la coordinación del equipo. Y bueno, continuando con lo que entendimos sobre el tema, como reflexión y conclusión, finalmente podemos relacionar los resultados obtenidos con la importancia que tiene el liderazgo y la comunicación dentro de un equipo de trabajo. Nos permite orientar y coordinar la actividad del equipo, mientras que cada comunicador permite transmitir y recibir información, expresar y conocer el avance de su trabajo. En este caso que investigamos, podemos relacionar lo que es la responsable dirigir y coordinar en equipo, pero también la participación de los trabajadores cuando la situación lo requiera. De la misma manera, la comunicación directa permite que cada integrante conozca sus responsabilidades, informe sobre su avance y pueda comunicar sus dificultades o propuestas. Como reflexión final sobre esta investigación, nos permitió comprender que liderar no solamente significa dar órdenes o tomar decisiones. Un buen líder también implica saber escuchar, adaptarse a las situaciones y orientar a los trabajadores y permitir su participación. También comprendimos que una buena comunicación es fundamental para que un equipo pueda trabajar de manera coordinada, permitir compartir información, resolver problemas y mantener claras las responsabilidades de cada situación. En Abreños e Importaciones observamos principalmente las características del liderazgo situacional y participativo, acompañada de una orientación hacia los resultados, mientras que la comunicación se caracteriza por ser directa, clara y direccional. Esta experiencia nos permitió llevar los conceptos aprendidos en clase a una situación empresarial real y comprender que el liderazgo comunicacional, trabajar juntos para favorecer la coordinación y la cohesión y trabajar en equipo. Muchas gracias. Eso sería todo.
Corte, corte y a editar porque tenemos menos de